En la microcirculación 4 nosotros vamos a ver ahora qué determina el movimiento ya no del soluto que se da por la ley de Fick, sino que vamos a hablar del movimiento del agua que obedece las leyes de la hidráulica. La hidráulica obedece a nosotros aplicar bajo ciertas condiciones que ya hemos visto la ley de Poiseuille, que es pi R4 delta P sobre 8 veces viscosidad longitud. Entonces, aquí tenemos unas presiones que nosotros tenemos que ver cómo la vamos a aplicar en un intercambio capilar. Si nosotros tenemos un capilar representativo, supongámoslo así, nosotros tenemos que ver entonces, por lo tanto, qué vamos a nosotros a decir de qué fuerzas van a influenciar el movimiento neto de las partículas de un lado para otro. Aquí hay 4 fuerzas. La primera fuerza es la presión capilar, que está dentro de este líquido que está tratando de hacer fuerza para todos los lados. ¿Correcto? Esa presión es una fuerza dirigida hacia afuera. Una fuerza dirigida hacia afuera. Y vamos a tener también nosotros, entonces, de resumen acá vamos a colocar presión capilar, una fuerza dirigida hacia afuera. Bueno, en el otro lado también va a haber una presión del líquido, que es la presión de este líquido del intersticio, que es un enramado que después vamos a ver en qué consiste bien para quedar bien. Aquí hay agua atrapada y esta presión del líquido intersticial trata de meter líquido hacia adentro. Entonces la segunda fuerza es la presión del líquido intersticial y eso es una fuerza hacia adentro del capilar, adentro, o sea que trata de meter líquido al interior del vaso. El tercer tipo de fuerza, lo vamos a poner acá, es la presión de las proteínas del plasma que se mantiene mayor acá que acá y es una fuerza neta por ósmosis que ejerce movimiento neto hacia adentro, pero también hay unas proteínas en concentración menor que tratan de dirigir movimiento de agua hacia afuera. Entonces aquí hay la tercera y cuarta fuerza. 1, la presión oncótica de las proteínas del plasma, presión oncótica plasmática dentro del capilar. Es una fuerza hacia adentro. Y la otra fuerza hacia afuera sería la presión oncótica de las proteínas del intersticio, presión oncótica intersticial, que es una fuerza dirigida hacia afuera. O sea que son 4 fuerzas. Una que mira hacia afuera, otra que mira indudablemente hacia afuera, 1 y 2, y esta hacia adentro y esta hacia adentro. 2 hacia afuera y 2 hacia adentro. Ya lo otro que tenemos que tener en cuenta es qué área tiene este capilar y cuántos poros, microporos son estos, los que me están explicando que la multiplicación de área por permeabilidad, que es la cantidad de poros que tenga, se llame coeficiente de filtración. Entonces lo que hizo Starling fue simplemente tomar todo esto y reunirlo en una ecuación. Simplemente él dijo, antes que todo, dijo un movimiento neto de agua va a ser igual. El movimiento neto de agua va a ser de la siguiente manera. Las fuerzas hacia afuera, le resto yo las fuerzas hacia adentro. Después de tener en cuenta, acabo esas fuerzas, simplemente después tengo en cuenta cuánta área tiene el capilar y cuántos poros tiene. Bueno, el movimiento neto entonces va a ser igual, fuerzas hacia afuera, entonces pongamos J de agua, que es la manera como llaman al volumen de agua que pasa por la unidad de tiempo, es igual a las fuerzas hacia afuera, que tengo presión capilar, menos la presión oncótica intersticial,
menos el resto de la suma de las fuerzas hacia adentro, que son presión oncótica de las proteínas del plasma, que verdaderamente coloquémoslo por orden acá, presión intersticial, que mete el líquido, más la presión oncótica de las proteínas del plasma. Esas son fuerzas netas hacia afuera y hacia adentro. Entonces, ¿qué tengo que hacer en cuenta acá? Simplemente tengo que decir esto, ampliarlo un poquito más, movimiento neto de agua es igual, pongo un corchete, son las fuerzas de Starling, multiplico por área, multiplico por mi permeabilidad y cambio esto por KF. Entonces me queda así, más pi intersticial, menos pi, más pi plasmático, y cierro corchetes. Esto es mi movimiento neto de agua por fuerzas de Starling. Coeficiente de filtración y unas 4 fuerzas que me van a determinar el momento hacia dónde se mueve en forma neta. Si las fuerzas hacia afuera son mayores que las fuerzas hacia adentro, hay un movimiento neto hacia afuera, o sea que la resta me da positiva. Si las fuerzas hacia afuera son menores que las fuerzas hacia adentro, entra líquido, entra el líquido al capilar, y si las fuerzas hacia afuera son iguales a las fuerzas hacia adentro, el movimiento neto es igual a 0, no hay salida ni entrada neta de líquido. Ahora, por cuestiones de explicación, ahora vamos a juntar estas dos pi, plasmática y pi intersticial, y las dos presiones capilares e intersticial y hidrostáticas. ¿Qué hago acá? J de agua igual a KF por corchete, presión capilar, este queda con menos presión intersticial, menos, cambiamos acá, pi plasmática menos pi intersticial. Entonces, aquí esto queda más, aquí queda menos por menos da más, da bien. Y menos por más da menos y queda este menos acá. Entonces, esta ecuación queda así igual. ¿Para qué hago eso? Para poder introducir aquí un factor que es importante, que es el sigma. Menos sigma, que es el coeficiente de reflexión. Coeficiente de reflexión, en este caso, de las proteínas. ¿Por qué? Porque tengo que ver si en una proteína, por un capilar, fácilmente es capaz de pasar o rebota. Si el coeficiente de reflexión fuera 1, sigma igual a 1, la proteína no pasaba. Entonces quedaría con una máxima capacidad de hacer ósmosis. Si el sigma ya no es 1 y pasa totalmente, el sigma es 0 y no se igualarían las concentraciones y no sería un hormol efectivo. En cambio, si tiene un valor entre mayor que 0 y menor que 1, ejerce ósmosis. No al pleno como cuando tendría un sigma de 1, pero sí por lo menos sería una buena presión osmótica cada vez que el sigma tienda a parecerse más a 1. Entonces, esta es la ecuación de Starling vista de esa manera. Ahí tenemos que ver que la fuerza más importante que no vamos a tener en cuenta acá es esta. Y tenemos que ver los otros factores cómo van a alterar esta ecuación. Entonces vamos a ver algunas cuestiones que son verdaderamente para nosotros importantes. Lo primero, tenemos que ver de qué va a depender la presión capilar. La presión capilar que nosotros tenemos, llamamos la presión capilar. En un capilar está antecedida por las arteriolas y seguida por las vénulas. ¿Correcto? Entonces la arteriola va a influir sobre esta y la vénula va a influir sobre esta. Esta es la más variable de los determinantes de las fuerzas de Starling.
Y tiene que ser importante que nosotros tengamos en cuenta que la resistencia arteriolar normal que hay acá, arteriolar, con respecto a esta resistencia en la vena o en el sistema venoso, tiene una relación, una división entre resistencia arteriolar y resistencia venosa de una relación de 4:1. O sea que esto está mucho más vasoconstriñido de lo que uno cree comparativamente con la vena. Mientras este tiene 4, este tiene 1 de resistencia. Y es importante, ¿por qué? Porque como aquí no hay casi resistencia venosa, muy frecuentemente lo que ocurra de la presión que se vaya acumulando en las venas pues, se va manifestando fácilmente en la capilar, que sería este. Entonces miremos, si esta resistencia es muy grande, la presión acá va a caer mucho y se va a parecer más a la vénula que a la presión que hay antes de la arteriola. Y eso nos lleva a nosotros a un criterio muy claro. El principal regulador o la mejor explicación de la presión capilar es más parecida a la presión venosa que la presión antes de la arteriola, que sería la presión aquí arterial. Y es un mecanismo de defensa, porque si yo mantengo un grado de constricción acá, eso me explica que no vaya a pasar mucha sangre acá con el peligro de que haya mucho edema ni que se vaya a estallar el capilar glomerular, el capilar del pulmón, el capilar de cualquier órgano del cuerpo que tenga la probabilidad de que pronto la presión capilar la aumente. En cualquier capilar, aumentar esta presión capilar puede favorecer la salida de líquido. Entonces, afortunadamente, esto mantiene este valor así. Y es un criterio importante que la resistencia entonces de la arteriola sea 4 veces la de una vena. La vena no tiene tanto control porque no tiene tanto músculo liso a ese nivel. Y para eso entonces nosotros vamos a decir, por ejemplo, ¿cómo podemos alterar esta presión capilar? Pues simplemente podemos decir vasoconstricción de las arteriolas y la vasodilatación de las arteriolas. Entonces eso es importante, ¿por qué? Entonces es importante porque con esto vamos a manejar, recuerden, con las arteriolas estamos manejando la resistencia periférica, las de todo el cuerpo sumadas, 75% de la circulación sistémica, de la resistencia vascular. Entonces, claro, si yo vasoconstriño, aquí la presión capilar cae, pero la aumenta la arterial, porque es antes de la obstrucción. Si aquí no puede pasar, aquí se aumenta. La vasodilatación trae lo contrario, aumenta la presión capilar, pero disminuye esta. Entonces hagamos eso claro. La vasoconstricción arteriolar disminuye la presión capilar y aumenta la presión arterial media. La vasodilatación de la arteriola aumenta la presión capilar y tiende a disminuir los valores de presión arterial media. Por eso, cada vez que el organismo se ve enfrentado a que la presión arterial media haya caído, le interesa sobremanera tratar de volver a recuperar los niveles de presión arterial media a lo normal, bajo esta ecuación, como la presión arterial media, supongamos que haya disminuido por un gasto cardíaco bajito, una manera de compensar esto es vasoconstricción las arteriolas para tratar de mantener esta presión arterial media, lo que hace que si el gasto cardíaco fue disminuido en forma leve, esto pueda compensarlo. Pero si ya el grado de disminución del gasto cardíaco es muy grande, esta resistencia periférica no la talla y la presión arterial media cae. Por el contrario, un aumento muy marcado en el gasto cardíaco puede ser contrarrestado parcialmente por una resistencia vascular periférica bajita para manejar una resistencia periférica constante. Entonces esta herramienta es fundamental. La resistencia periférica se maneja con el tono de las arteriolas. Por lo menos en la circulación sistémica eso es muy claro.
En la circulación pulmonar no tanto, porque la circulación pulmonar no tiene buena cantidad de músculo liso, las arteriolas del pulmón, pero en la circulación sistémica sí es una realidad absoluta y en eso tenemos que ser muy claros. Bueno, entonces acá, por ese lado ya sabemos qué hace la vasoconstricción y la vasodilatación. Además, que muchas arteriolas del organismo se defienden de esta manera. Si yo aumento la presión arterial, entra mayor presión acá, se distienden las arteriolas y ellas mismo, por un mecanismo reflejo, les entra calcio porque abren canales de estiramiento y vuelve y cierran la resistencia para tratar de aumentarla, para que el flujo siga constante y no dejarse entrar mucho líquido a una presión muy alta y romper el capilar. Entonces, por ejemplo, un paciente que tiene presión arterial alta, él va a tener presión aquí aumentada, va a estirar el músculo liso que rodea esos vasos, que tiene unos canales cerrados. Cuando lo estira, se le abre ese canal, le entra calcio y el problema va a estar en que al entrarle calcio va a constreñir esta arteriola y el flujo vuelve a lo normal, porque si la presión aumentó más acá, aumentó el flujo. E inicialmente el flujo entró con una presión aumentada y eso fue lo que llevó después a que nosotros mantuviéramos una resistencia. Aumentamos la presión y después aumentamos la resistencia para dejar el flujo constante. ¿Qué me garantiza eso? Que este órgano no vaya a sufrir una entrada muy masiva de sangre y vaya a romper ese capilar. Entonces eso también es un papel protector que tiene el organismo para no aumentar mucho la presión capilar. Pero otra manera de aumentar la presión capilar es esta. Las venas van a caer, a excepción del pulmón, van a caer en último término la aurícula derecha. Cava superior y cava inferior. Si yo tengo una falla cardíaca y esta presión en la aurícula derecha aumenta acá, miren el problema. A mí lo que me va a marcar la diferencia para el retorno no es la diferencia entre presión venosa periférica menos esta presión en la aurícula derecha. Y ese es mi delta de P en la ecuación de flujo. Pero como delta de P es presión venosa periférica, e inicialmente aumentó fue la presión en la aurícula derecha porque esto no fue capaz de inyectar buena sangre al ventrículo derecho ni para allá. Entonces empieza a aumentar la presión acá y esto no... La diferencia de presión disminuye por estar aumentado esto, entonces retorna menos sangre y esta presión después empieza a aumentar acá. Esta presión aumentada acá va a aumentar la presión capilar acá y eso va a hacer la salida de líquido que se llama edema. Por eso, de las causas más comunes de aumento de la presión capilar siempre es un problema en el retorno venoso, bien sea porque falló el ventrículo derecho o porque hay una obstrucción de aquí hacia el sitio de llegada de sangre al corazón. Es factible también, pero en fisiopatología es muy común eso, que yo pueda tener un aumento de la presión capilar también por una vasodilatación arteriolar, como pasa en las alergias, en las cuales por ser alérgico a alguna toxina sintetizo hemoglobina E, se pega de los mastocitos y cuando vuelve a entrar otra vez el contaminante o lo que yo soy alérgico, simplemente degrada, nulo los mastocitos, libero vasodilatadores y esto hace una vasodilatación aquí brutal que entra una gran cantidad de sangre. Pero sabemos además que esa no es la única manera porque yo puedo aumentar la presión capilar acá y formar edema, sino que recordemos que en las vénulas también hay separación entre las células endoteliales y células endoteliales y que ya habíamos visto que todo lo que favorezca GMP cíclico aumentado a nivel de las vénulas aumenta la formación de gaps y por lo tanto mayor salida de líquido. En cambio todo lo que aumente el AMP cíclico hace todo lo contrario. Hay una no formación de gaps y por lo tanto no hay tendencia a salida de líquido. Eso es importante para lo que lo tengamos en cuenta. Generalmente las presiones capilares en promedio están más o menos promediando el lado arterial y el lado venoso,
más o menos entre 20, 25 milímetros de mercurio en la gran mayoría de los órganos, partes del cuerpo. Sin embargo, eso pues no es exageradamente exacto en todos los diferentes tejidos, pero es como una guía en términos generales, más o menos de 20 a 25 milímetros de mercurio. En el pulmón la presión capilar pulmonar es mucho más bajita que ese valor. ¿Qué es lo que nosotros hemos enseñado en cuanto a presión capilar? Verdaderamente varias cosas que son interesantes de analizar. Antes, ¿qué se decía? Que si este es un capilar, este es el lado arterial del capilar, y aquí ya salía el lado venoso. Nosotros habíamos enseñado clásicamente que esto es como que partía en dos. La mitad arterial sacaba líquido y la mitad venosa chupaba líquido. Y que lo que el lado venoso no se chupara, el lado arterial que había sacado, entonces ese restante que no fue capaz de llevarse el lado venoso se lo llevaba el sistema linfático, la linfa, sistema linfático. Ese concepto ha sido actualmente totalmente rebatido. Si un capilar se encuentra bien perfundido, en ningún momento ese capilar va a presentar absorción por vía venosa. O sea que tendríamos la idea más o menos como esto. Si yo tengo aquí un capilar, a toda hora, cada vez menos, pero a toda hora va a haber una tendencia durante todo el tiempo a salir líquido. Si el capilar está bien perfundido. Si el capilar no está bien perfundido, pasa lo que pasa, que es como cuando hace uno una vasoconstricción. Si yo hago una vasoconstricción en la arteriola, vasoconstricción, es como si yo no perfundiera bien esto. Si es en forma inmediata, pues obviamente el efecto por hacer esto va a ser una tendencia a que parte, como la presión capilar general, disminuyó, las fuerzas de Starling favorezcan la entrada de líquido. Pero en forma tardía, al transcurrir el tiempo, eso da lugar tarde o temprano a que el capilar vuelva a tener una tendencia a hacer ¿qué? Una tendencia a la salida de líquido. ¿Y cómo puedo explicar esto? Pues obviamente en la etapa inicial, inmediata, pues ¿qué hice yo? Disminuir la presión capilar, que es una fuerza hacia afuera y está disminuida. La presión hidrostática va hacia adentro, la oncótica del plasma va hacia adentro y la P intersticial hacia afuera. Bueno, ganó las fuerzas de Starling hacia afuera. Pero cuando empieza a meterse líquido por esto, porque disminuyó mucho esta presión, en forma inmediata, entonces ¿qué va ocurriendo? Yo va metiendo líquido que no tiene proteínas ahí, entonces va disminuyendo mi presión intersticial, que es una fuerza hacia adentro. Esta fuerza va disminuyendo y como estoy sacándole líquido y estas proteínas de acá empiezan a concentrarse, esa fuerza que es hacia afuera se va haciendo mayor. O sea, la presión de las proteínas de acá, como las proteínas no se meten fácilmente a la sangre, al mover líquido acá para acá, esta presión oncótica va a subir. De una fuerza que era una fuerza dirigida hacia afuera, pero esa presión oncótica va a ser más, entonces va a favorecer la salida más marcada de líquido hacia afuera. Esto cada vez entra menos y llega otra vez en forma neta a salir líquido. O sea, en resumidas cuentas, cuando pasa el periodo inmediato, que es chupar agua, tardíamente hay dos cosas que disminuyen este efecto y lo controlan y lo frenan, que es que la presión intersticial del líquido, que es una fuerza hacia dónde, hacia adentro, disminuye porque ya el líquido pasó de acá para acá, entonces aquí hay menos, ¿correcto? Entonces la presión intersticial disminuyó. Y la presión oncótica, las proteínas del intersticio,
que aquí hay proteína y que nos van a meter acá, la pi intersticial, que es una fuerza hacia afuera, va a aumentar. Perdón, a aumentar. Entonces, ¿qué ocurre? Hay otra vez una tendencia a este capilar, tarde o temprano, a presentar a toda hora salida de líquido. ¿Por qué se enseñaba clásicamente esto? Se enseñaba clásicamente esto porque había problemas con los aislamientos de los tejidos. Y las preparaciones, al sacar los tejidos, se vasoconstrictían y daban un efecto como si fuera inmediato. Por ahora terminamos esta primera parte del control de la presión capilar como tal.